Ya sacamos entonces la curva de oferta de la firma. Lo otro que nos interesa es también sacar la demanda derivada de factores de producción, ¿sí? Entonces tenemos por un lado la oferta y por el otro lado tenemos una contrapartida a esta oferta que es la demanda de factores que la firma necesita para generar ese producto. Entonces, ¿cómo podemos meter a los factores en este problema? ¿Sí? ¿Cómo matemáticamente? ¿Cómo hacemos para introducirlos? Si lo que estuvimos hablando fue de maximizar beneficios en función de la cantidad de producto. Y el lazo que tenemos con los factores es lógicamente la función de producción. Entonces nosotros tenemos un lazo entre la cantidad de producto total y de utilización de factores que está dado por la función de producción y así es como vamos a obtener la demanda de factores. Entonces, a partir de la función de producción, o sea, hay una correspondencia de 1 a 1, ¿no? Si elegir una combinación de factores de producción es equivalente a elegir el producto total. Entonces, el problema de maximización que nosotros planteamos en términos de Q, lo podemos plantear en términos de L y de K, ¿sí? La firma necesita definir su tamaño, puede hacerlo o eligiendo Q o eligiendo L y K. De las dos maneras vamos a llegar a lo mismo, pero esta es otra forma diferente de plantearlo. Entonces, ¿cómo lo planteamos de esta manera? Bueno, el objetivo sigue siendo maximizar el beneficio, que es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. ¿Cuál es el ingreso total en este caso? Bueno, el ingreso total es es P por Q. Lo que pasa es que Q ahora lo escribimos como F de LK, la función de producción. Y el costo total, ahora no vamos a usar la función de costos, vamos a usar directamente el gasto en los factores de producción, W por L y R por K. ¿Sí? Entonces tenemos acá esta función objetivo, que es conceptualmente igual a la anterior, porque sigue siendo ingreso total menos costo total, pero planteado en términos de los factores. Entonces, esto sigue siendo un problema de maximización, sigue sin tener restricciones, lo que está cambiando es que ahora vamos a elegir dos variables, ¿sí? Veamos las condiciones de primer orden, vamos a hacer la derivada con respecto a L y vamos a hacer la derivada con respecto a K. En el caso de la derivada con respecto a L tenemos precio por el producto marginal de L menos el salario igual a 0. Y en el caso de K tenemos precio por el producto marginal de K menos R igual a 0. ¿Qué son P por F de L y P por F de K? Bueno, F de L y F de K son los productos marginales. Si a eso lo multiplicamos por el precio, nos da el valor del producto marginal. Sería el ingreso marginal que genera contratar una unidad más de factor. Si yo contrato una unidad más de L, sube Q en F de L y sube mi ingreso en P por F de L. Entonces esto es el ingreso marginal del factor o el valor del producto marginal del factor. Entonces, las condiciones de primer orden dicen que la solución va a ser esta, si tenemos W, que está dado. De nuevo, estos son firmas tomadoras de precio en el mercado de factores, eso no lo repetimos, pero ya lo arrastramos desde la clase pasada. Esto es la curva de valor de producto marginal. Acá se da una condición de primer orden. Acá tenemos lo mismo para el capital. R está dado, la curva de valor de producto marginal, y acá se da la solución de la otra condición de primer orden. Fíjense una cosa, estas dos condiciones de primer orden se resuelven en simultáneo. ¿Por qué? Porque el producto marginal de K depende también de L, y el producto marginal de L depende también de K. Entonces yo encuentro la solución en simultáneo a estas dos ecuaciones, y es un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas, y la solución, que es esto que estamos viendo acá en este gráfico, la vamos a llamar K estrella, L estrella, la solución son estas demandas de factores. Ahora, presten atención a una cosa, nosotros ya habíamos hablado de unas demandas de factores en la clase anterior sobre minimización de costos, y a esas las habíamos llamado LC y KC. Esas demandas no eran incompatibles con esta, pero no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Estas demandas son en función del precio, mientras que estas otras demandas que habíamos hablado en la clase pasada eran en función de la cantidad, ¿sí? Porque teníamos la restricción de estar en una isocuanta.
En este caso, no tenemos ninguna restricción de estar sobre un isocuanta, al contrario, estamos en simultáneo, al elegir L estrella y K estrella, estamos también eligiendo la isocuanta. Acuérdense que acá estamos determinando el tamaño de la firma. Entonces, este es un problema más amplio. En el problema de minimización de costos estábamos restringidos a movernos en un isocuanta, acá no. Y por eso esto es función del precio. Y por eso le ponemos estrellita en lugar de C, porque son dos problemas diferentes. ¿Sí? Entonces, estas son las demandas derivadas de factores. A partir de las demandas de factores, podemos también obtener la oferta de producto. ¿Por qué? Bueno, porque la oferta es simplemente, utilicemos la función de producción, evaluemos la función de producción en L estrella y en K estrella, y eso nos va a dar la función de oferta de producto. Y ahora sí, fíjense, hoy la escribíamos solamente como Q estrella de P, es la misma función de hoy, es la misma función de hace un rato. Acá la estamos escribiendo explícitamente en función de W y R, ¿sí? Pero esta función es la misma que obtuvimos recién. Si ustedes trabajan con un ejemplo, van a ver que les va a dar igual. Y la función de beneficios indirecta, también la escribimos ahora en función, explícitamente en función de W y R, pero es la misma de hoy. Es P por Q, y Q es todo esto que está acá, la función de producción evaluada en el óptimo, menos el costo, que es simplemente W por L estrella menos RK estrella. Y esto es también C de WRQ. Acuérdense la definición de la clase pasada, esta es la función indirecta de costos. Entonces, todo esto que estamos haciendo lo estamos planteando, primero lo planteamos en función de Q, ahora lo estamos planteando en función de L y K, pero los resultados son exactamente los mismos. ¿Qué podemos decir de los productos marginales? Bueno, acabamos de hablar de que el costo marginal sea creciente. Eso tiene que tener una contrapartida en los productos marginales, ¿sí? Entonces, si estábamos imponiendo algo en la tecnología por el lado del costo, ahora vamos a necesitar imponer algo en la tecnología por el lado del producto, ¿sí? Y lo que vamos a necesitar acá es que los productos marginales sean decrecientes. Fíjense, este es el caso de la solución de L. Para acá no lo vamos a graficar, pero es exactamente igual, ¿sí? Nosotros tenemos W, esta es la solución, donde W corta la curva de valor de producto marginal, entonces esto es L estrella. ¿Cómo sabemos que esto es un máximo? Bueno, evaluemos qué pasa si contratamos una unidad más de L. Esto es el salario, que se mantiene constante, entonces esto nos dice en cuánto va a aumentar el gasto en ese factor. Va a aumentar en W. Si contratamos una unidad más, hay que pagar W más. Mientras que lo que va a aportar al ingreso, porque este valor del producto marginal es el ingreso marginal, es P por F de L, que es menor. Entonces, no le conviene a esta firma hacer este movimiento, porque lo que aporta ese movimiento al ingreso es menor que lo que aporta al costo. Entonces, el beneficio cae, ¿sí? La firma está incentivada a quedarse ahí. Podemos hacer un argumento similar para moverse hacia la izquierda. Esta firma no se quiere mover del punto A. Miremos en cambio qué pasa si el valor del producto marginal tiene esta forma, positiva. Partimos de este equilibrio, donde W es igual al valor del producto marginal, evaluamos, esto sería L estrella, evaluamos movernos, sumar una unidad más, lo que suma de ingreso es mayor que lo que suma de costo. Entonces, a esta firma sí le conviene moverse una unidad más, y no solamente una unidad más, sino infinidad de unidades más. Siempre que esto tenga pendiente positiva, está sumando más al ingreso que al costo. Entonces, este es el análogo al costo marginal decreciente. Esta firma quiere crecer al infinito, y eso no va a ser compatible con competencia perfecta, porque eventualmente esta firma va a dejar de ser una firma insignificante en el mercado. Entonces, ¿qué está pasando en el punto B? Se cumplen las condiciones de primer orden, pero no se cumplen las condiciones de segundo orden. Es equivalente a lo que pasaba hoy con el costo marginal. Esto lo estamos viendo para L, pero para acá el argumento es exactamente el mismo. Y fíjense otra cosa más. Yo estoy hablando del producto marginal, pero ustedes me podrían decir, bueno, pero esto es el valor del producto marginal. Ahora, ¿qué es lo que determina la forma de esta curva? No es el precio. O sea, sí, el precio tiene una influencia, pero el precio es simplemente una constante positiva. Lo que dice si este valor del producto marginal es creciente o decreciente es esta parte de acá.
¿sí? Y va a depender en definitiva de la derivada segunda, de FLL, si FLL es positivo o negativo. Entonces ahora escribamos más formalmente las condiciones de segundo orden. Esto es una maximización. Ahora es un poquitín más complicado porque es en dos variables, pero sigue siendo sin restricciones, así que eso lo hace más fácil. Intuitivamente nosotros ya sabemos que en una maximización lo que necesitamos es que la función objetivo sea cóncava, ¿sí? Esta es nuestra función objetivo, estas son las condiciones de primer orden. En las condiciones de segundo orden lo que tenemos que evaluar son las derivadas segundas, y ahora como tenemos dos variables esto se complicó un poquito más. Necesitamos que la derivada segunda con respecto a L sea menor a 0, que la derivada segunda con respecto a K sea menor a 0, y que este hessiano, que incluye las dos derivadas segundas y también las derivadas cruzadas, sea mayor a 0. Esto es lo que nos garantiza que la función objetivo sea cóncava. Ahora, ¿cómo? Volvamos para atrás. P es una constante, P es una constante, P acá, son todas constantes. A estas condiciones de primer orden las podemos escribir sacando P y nos queda directamente así. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Necesitamos que los productos marginales sean decrecientes, y eso no es suficiente para que la función sea cóncava. Necesitamos además esta otra condición, que lo que dice es que los efectos indirectos, que serían los productos marginales que son decrecientes, que eso sea mayor a estos efectos indirectos, que es la retroalimentación que existe entre los productos marginales. Entonces, si yo sumo una unidad más de L, yo estoy en un punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero mostrar es que si yo subo L en una unidad, el beneficio no aumenta, porque si no, no puede ser un punto de equilibrio ese. Entonces, yo tengo que, por un lado, si subo L, el producto marginal va a caer. Ahora, yo necesito que mientras tanto no haya un efecto indirecto subiéndome demasiado el producto marginal de K. Entonces, cuando yo contrato una unidad de L, F de L cae. Pero si los factores son complementarios, F de K sube. Entonces, yo lo que quiere decir esta condición es que FL tiene que caer lo suficientemente rápido como para que FK no suba y justifique aumentar la producción, ¿sí? Entonces, estas tres condiciones juntas son equivalentes a costo marginal creciente, a las condiciones de segundo orden del problema anterior, ¿sí? Entonces, estas condiciones de segundo orden son equivalentes a costo marginal creciente, que eran las condiciones de segundo orden del problema anterior. Estas condiciones lo que están diciendo es que la función de producción tiene que ser cóncava. Las tres condiciones, no solamente las dos primeras, las tres, ¿sí? La función de producción tiene que ser cóncava. ¿Por qué necesitamos esta tercera? Revisen la primera clase, cuando hicimos esos tres gráficos para la Cobb-Douglas. Nosotros vimos un caso, por ejemplo, en donde alfa era igual a 0.8 y beta era igual a 0.8. ¿Qué está cumpliendo esto? Acá se cumple esto, porque los productos marginales de L y de K son decrecientes, pero no se cumple esto. Entonces, en este caso, revisen el gráfico, tenemos una función de producción que no es cóncava, y el costo marginal es decreciente en este caso. Entonces, necesitamos esta parte de los efectos directos e indirectos, ¿sí? Entonces, la conjunción de estas tres cosas nos da costo marginal creciente. Y una parte de todo eso es que los productos marginales tienen que ser decrecientes. Bien, ahora hablemos de la pendiente de la demanda de factores. Acá estuvimos hablando de productos marginales, ¿sí? Ahora hablemos de la derivada de una demanda con respecto a su propio precio, ¿sí? La conclusión acá va a ser que la demanda de factores tiene pendiente negativa con respecto a su propio precio. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a las condiciones de segundo orden. Se debe a que el producto marginal es decreciente y también a que los efectos directos superen a los indirectos, ¿sí? Se debe, en definitiva, a que el costo marginal sea creciente. Acá podemos hacer las cuentas. Tenemos las condiciones de primer orden. Esto lo vamos a ver medio rápido, pero ustedes revísenlo con más tranquilidad.
hacemos un diferencial total, planteamos un sistema matricial en donde tenemos acá las variables endógenas y acá las variables exógenas. Esto es equivalente a lo que estuvimos haciendo para consumidor, para otros problemas, que lo escribimos de esta forma. Acá pasa una cosa, pero esto no es un problema. Tenemos 2 variables endógenas y 3 variables exógenas. No pasa nada, se resuelve. Nunca dijimos que estas matrices tuvieran que ser cuadradas, ¿sí? La que tiene que ser cuadrada es esta, porque tenemos un número de ecuaciones y un número de incógnitas. Y de hecho, esta es la matriz que debemos invertir para pasar para este lado. Entonces, esta matriz sí tiene que ser cuadrada para que este sistema esté identificado. Pero esta matriz de este lado no tiene por qué ser cuadrada, acá estamos perfecto. Podemos aplicar regla de Kramer y llegamos a estos resultados. Cuando evaluamos la derivada de L con respecto a W y la derivada de K con respecto a R, estas expresiones las obtenemos a partir de la regla de Kramer y llegamos a que son menores a 0, determinado porque el hessiano es mayor a 0 y porque f de kk es menor a 0. Entonces tenemos estas dos cosas que ya las sabemos a partir de las condiciones de primer orden. Entonces la pendiente de los factores con respecto a su propio precio, esto es L en función de W, y para acá es exactamente igual, tienen pendiente negativa. Ahora, ¿qué pasa si hay un cambio en el precio? No en el precio del factor, sino en el precio del bien, ¿sí? Nosotros ya hablamos de que cuando hay un aumento en el precio, aumenta la cantidad producida Q. Esto es, la curva de oferta tiene pendiente positiva, ¿sí? Entonces, ya vimos esto. A su vez, para producir Q se necesitan más factores. Entonces, todo indicaría que la demanda de factores también tiene que tener pendiente positiva en el precio. Sin embargo, en realidad esta derivada es ambigua, ¿sí? No necesariamente se necesita más de ambos factores. Yo necesito más de alguno, necesito poder aumentar la producción, pero no necesariamente de los 2 factores. Entonces, en principio, si bien no va a pasar en las funciones de producción habituales, en principio puede haber factores inferiores. Así como había bienes inferiores, esto es análogo. Puede haber factores inferiores y su demanda cae con Q. Si sube el precio y sube la cantidad productiva, producida, puede haber factores inferiores que su demanda caiga. Lo mismo que dijimos en el caso de bienes. No, los factores no pueden ser todos inferiores a la vez, ¿sí? Porque yo para producir Q necesito más factores. La clave es que no necesito todos los factores, pero necesito sí o sí subir la cantidad de al menos un factor. Si hacen la regla de Kramer, van a llegar a estas expresiones y van a ver que este paréntesis que está acá no tiene un signo determinado. El único caso en el que sabemos que esto está determinado, cuando son 2 factores, es si esta derivada cruzada es positiva. Esto es lo que vamos a llamar factores complementarios. Quiere decir que si yo contrato más L, K se hace más productivo, y si yo contrato más K, L se hace más productivo. En ese caso los factores no son inferiores, porque se van a mover juntos, ¿sí? Entonces, en ese caso, que es el caso habitual, de factores complementarios, en ese caso las demandas de factores con respecto al precio van a ser positivas. Eso lo pueden ver acá, ¿sí? Porque esto que está acá es menor a 0 y esto que está acá es menor a 0. Después hagan bien todas estas cuentas de la regla de Kramer.